No sé si está. Sí. Vale, ahora sí, perdón, ¿eh? Ya lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. Sí. Excelente. Vale. Pues ahora sí, ya... comenzamos pues las sesiones de la tarde con la conferencia magistral del doctor José Luis Cisneros Arellano. Él es doctor en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó estudios postdoctorales en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas de esta universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor de tiempo completo en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como en el posgrado de la misma institución. Actualmente ocupa el cargo de coordinador del Colegio de Filosofía, es integrante del cuerpo académico Ética y Conocimiento del Colegio de Filosofía y es fundador y responsable del grupo de Didáctica y Filosofía de la Lógica. Entonces, sin más preámbulos, pues damos la palabra al doctor Cisneros. Muchas gracias, doctor, y adelante. Gracias, gracias. Espero que mi conexión sea lo suficientemente estable como para que no se pierda voz de lo que voy a estar diciendo. Aún así, tienen ahí la presentación que sirve de guía. Muchísimas gracias por la espera. Es un placer para mí estar con ustedes. Me hubiera encantado ir para allá, pero pues situaciones administrativas y políticas de la facultad me impiden ir por allá en estos momentos. Y pues bueno, para no darle más preámbulo al asunto, les traigo pues una propuesta, una reflexión que tengo que admitirlo, me pone un tanto nervioso porque no es tan sencillo señalar cosas que pues pueden generar debate, pueden generar cuestionamientos fuertes, pero a final de cuentas, pues para eso estamos aquí, para escuchar lo que otras personas opinen de las reflexiones que uno haga, específicamente en temas aún todavía que van naciendo, que no han estado consolidados y que pues uno aporta pues un grano de arena, como se dice coloquialmente, para poder generar mayores elementos de juicio al respecto de este tema. Y bueno, como podrán ver, la titulo Realismo especulativo y metafísica de la relación. He venido trabajando en este tema desde hace tiempo, más que nada, no en textos, sino en lo personal, de manera interna, y por ahí hay alguno que otro texto breve que más o menos esboza algunas ideas que he estado generando. Si pueden, por favor, darle a la siguiente diapositiva. Vamos a señalar algunas cosas que son un tanto polémicas, pero establezco primero una postura. Y esta postura significa que pues es una apuesta de mi parte, ¿verdad? Y que desde luego no es ni la respuesta definitiva, sino más bien una invitación a que ustedes también ejerzan su réplica y su propia postura me la compartan. Entonces, en ese sentido, señalo que la filosofía es contenido y método, ambos acompañados por una actitud de cuestionamiento radical. Esto es lo que quiero señalar mucho y más adelante también, pero es permanente con su esperada, ya que se hizo el cuestionamiento, se espera una explicación racional de corte teórico, estrictamente hablando. El resultado de ello es una metafísica entendida como un sentido de la realidad. Ahí me falló el teclado. De ahí que pueda afirmarse que filosofar nos permite especular más allá de nuestros criterios y certezas, al tiempo que podemos brindar razonamientos congruentes con aquello que ha sido cuestionado. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero señalar una cosa aquí. Esto es lo que entiendo por metafísica, porque desde luego que en la historia del pensamiento la mayoría de las personas han emitido una opinión al respecto, la mayoría coinciden en algunos puntos, sobre todo aquellas de corte clásico,
y algunas otras intentan ser disruptivas de este concepto tan emblemático de la filosofía. Yo lo entiendo aquí entonces como un sentido de la realidad. Y desde luego que no va a ser entonces la exposición de un resultado final en el sentido que más adelante voy a señalar en alusión a Quentin Mayesú, sino no es un punto final de llegada en el sentido, perdón, en el entendido de que he dado con un elemento, he dado con un elemento o con una sustancia que funda todo lo demás. No la voy a hipostasiar en este sentido, sino más bien es un sentido que me ayuda a entender lo que estoy cuestionando. Pueden pasar entonces, por favor, a la siguiente diapositiva. En otras palabras, lo que la filosofía cuestiona y explica nos conduce hacia su esencia o su posibilidad. Estos dos son conceptos que más adelante podré abordar. Esencia y posibilidad tienen aquí mucho en juego de lo que quiero compartirles. Esto significa que básicamente nos cuestiona y explica el ser, pero en el sentido real o ideal, como lo plantea Nicolai Hartmann. Eso ahí quiero puntualizarlo mucho. Si podemos entender a la relación en cuanto a relación, podemos permutar este concepto como una función metafísica hacia todo ente en cuanto independiente de mi pensamiento y por tanto saber especulativamente sobre su ser, que es uno de los puntos en común y que pues, suelen confundir la tarea entre ontología y metafísica de manera pues tradicional a lo largo de la historia de la filosofía. Les recuerdo metafísica de la relación, que es lo que he estado trabajando. Aquí es donde me parece que tenemos que empezar a apostar y desde luego algunas de las opiniones y de las reflexiones que les mostraré se salen de lo típico, de lo tradicional y pues están entonces peligrosamente en el ámbito de la extrema duda de parte de ustedes y también de mi parte. Por favor, podrían dar a la siguiente. Para estar en condiciones de llegar ahí, a esta meta que me propongo, hace falta desanudar dos conceptos. El primero ha engañado todo tipo de reflexión filosófica, ya Heidegger lo advirtió, pero pues acudió a la espada de Damocles para su solución, me parece, fue muy radical con el asunto. Y el segundo ha sido menospreciado por ella, ser y relación. Estos son dos conceptos que hay que desanudar aquí. Pero tengo que hacer un paréntesis. Eh, Quiero señalar que mi reflexión continuaría cuestionando el concepto de ser, el concepto de relación, pero quiero hacer un paréntesis a propósito del texto de Meyasu que nos hizo llegar Gerardo para la revista Itías, que está el mismo Gerardo coordinando en el dossier, y me pareció muy pertinente hacer este paréntesis. Por favor, ¿podrían darle a la siguiente diapositiva? Paréntesis entonces, Meyasu dice tajantemente, no hago metafísica, hago especulación. Y aclara, me refiero como metafísica a cualquier especulación que busca acceder a una modalidad más o menos extendida del principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente consiste en su forma mínima, en una afirmación de que las cosas existentes tienen una razón necesaria de ser tal y como son y no de otra manera. Es decir, y esta ya es una interpretación que hago, resulta trivial deducir una necesidad metafísica de la factualidad de los hechos, porque estos son necesariamente contingentes. Y plantear entonces lo que señalaba aquí muy bien Meyasu sería caer en situaciones triviales que la misma realidad nos encargará de mostrar. Nos toparemos con pared, entraremos en aporías, como bien decía Aristóteles, porque pues definitivamente esta extensión de un principio de razón suficiente nos haría pues prácticamente señalar lo que las realidades deben ser en lugar de acercarnos a ella como son. ¿Podrían por favor darle a la siguiente? Necesidad metafísica entonces es una construcción conceptual que me parece importante señalar. ¿Qué es una necesidad metafísica para él, para Meyasu? Una hipótesis que disfrazada de razón suficiente legisla sobre todo lo demás para caer irremediablemente en la ilusión que critican el correlacionismo y la subjetualidad. Este último, un concepto aquí acuñado por los traductores del texto de Meyasu,
para la revista Itías, que les digo que está coordinando Gerardo. Meyasu busca, en lugar de todo aquello de lo que está él rechazando o criticando, él busca entonces lo absoluto, que refiere a una propiedad que es necesaria para todo ser. Una propiedad tal es absoluta en el sentido especulativo. No les pongo páginas porque todavía no sale la maquetación final de la revista, pero bueno, ya lo tendrán en sus manos, al menos digitalmente pronto. ¿Pueden continuar con la siguiente, por favor? A esto otro, entonces yo le quiero plantear otro cariz, otro matiz con el que acercarse. La función metafísica le empiezo a llamar. Por mi parte, creo también tajantemente que Meyasu sí hace metafísica, a pesar de que él dice que no, ahí en el artículo, yo creo que sí hace metafísica porque encuentra, ojo, una explicación que da sentido. Acuérdense que eso es lo que yo estoy entendiendo como metafísica. Preguntar radicalmente y explicar racionalmente, a veces también de forma radical, para poder tender un hilo conductor y poder señalar algún sentido. Este sentido no tiene por qué estar sujeto a las críticas, perdón, no tiene por qué estar sujeto a un sesgo, sino que puede incluso romper sesgos. Entonces, aquí yo planteo que la propuesta de Meyasu apunta exactamente hacia el objetivo que Aristóteles buscaba, pero que me parece se ha ido tergiversando como si fuera una especie de teléfono descompuesto a lo largo de la historia. Eh, ¿Qué planteo en Aristóteles? Planteo que Aristóteles buscaba una explicación absoluta del ser de los entes debido a que estos son contingentes. Toda sustancia primera es contingente, lo dice Aristóteles, hasta una piedra que parecería que no cambia es contingente, tiene movimiento. La sustancia segunda no es una hipóstasis. Aquí tratando de hacer reflexión y abstracción de lo que encuentra de contingente en una sustancia primera, la sustancia segunda no es una hipóstasis ni una extensión del principio de razón suficiente. Ojo, es una analogía que permite especular sobre lo absoluto de la realidad física. En ese sentido, Aristóteles propone un absoluto, la analogía, aunque normalmente se utiliza como instrumento para poder tender puentes de manera bastante así instrumental, técnica. Pues bueno, es un uso que se le ha dado a esta característica que ha encontrado Aristóteles de la sustancia primera. Y, y no se confunda la sistematicidad de Aristóteles, todo su aparato deductivo, con la pretensión de legislar a partir de una necesidad metafísica. Lo que Aristóteles pretende es no incurrir en trivialidad explicativa, que él llama primitivamente, así de manera bastante rudimentaria, que es respetar el principio supremo de no contradicción, el más obvio de todos, dice él. Pero no es estrictamente hablando encontrar una sustancia segunda que tenga existencia por sí misma y que todo tenga que sujetarse a ella. No es ese punto, ni siquiera la culminación de su especulación teleológica del primer motor, del motor inmóvil, eh, plantea esto. Es más bien una explicación del límite al cual podríamos nosotros llegar, pero no, las cosas no son exactamente o no siguen la función que tendrían que seguir al estilo de razón suficiente. No en ese sentido como lo plantea Meyasu. Vaya, no es una tipo de ecuación, no es el agua de primigenia de Tales de Mileto que dicta la regla para todo lo demás. Es un modo que tenemos nosotros para poder explicar la contingencia misma. Pueden pasar a la siguiente. Pues ya están ahí, regresando al punto. Ese fue el paréntesis. Lo voy a retomar más adelante nada más para señalar la diferencia y lo que a mí me parece, coincido en este punto con Meyasu, que es la tarea propia de la filosofía. Regresando al punto, ser y relación. Ojo con lo que sigue. Lo que pretendo es mostrar una metafísica, ojo, un cuestionamiento y una explicación radical de la relación que articula todo tipo de especulación materialista. No busco una contingencia necesaria, pero tal vez me aproxime a un principio de razón suficiente legislador, y ahí es donde acepto que estoy tentando mucho los límites
de la crítica que hace Melesú al correlacionismo y a la subjetualidad, pero vaya, si realmente toco esos puntos y me paso de, como luego dicen, tiro pa'l monte y llego al principio de razón suficiente, pues no me quedara de otra más que aceptarlo y corregir, ¿no? Pero por lo pronto, esto es lo que voy a defender. ¿Qué razones, aquí empiezo entonces mi cuestionamiento, qué razones determinan si la relación en cuanto a relación es un principio de razón suficiente? ¿Qué razones determinan esto? Eso es lo que tenemos que problematizar. Ojo con esta palabra de problematizar. Quiere decir aceptar que no tenemos en este momento una respuesta con la teoría que sabemos. Al menos de mi parte, lo que yo sé del asunto no me ha alcanzado a dar una respuesta rápida y tajante que me deje satisfecho, me mantiene en el asombro, esto es aristotélicamente asombrarse, porque no encuentro por el momento por dónde resolver esta aporia. Pero tengo que hacer apuestas y tengo que plantear puntos de partida. La siguiente, por favor. Y aquí viene lo que empiezo ya a señalar y que espero que pueda generar posturas encontradas. El ser es lo más fácil de definir, nombrar y entender, también de explicar. Se le ha señalado como concepto, como verbo, ¿no? Generalmente aquí se había dicho que pues, no se podía definir, no, pues que no se podía abarcar, que qué difícil era hablar del ser. No, hombre, es lo más sencillo que hay. Ahora, hago otra apuesta. Siguiente, por favor. Relación. La relación, por el contrario, es lo más difícil de definir, nombrar, entender, también de explicar. Se le ha señalado como un concepto, accidente metafísico, una palabra que señala un enlace. Pero hay que preguntarnos, ¿qué es un enlace? Un vínculo. ¿Qué es un vínculo? Y así nos aventamos un argumento al infinito, ¿no? Nos aventamos un argumento al infinito y no paramos. Entonces, de ahí que se empiece a problematizar el asunto que está aquí en juego y que les quiero compartir. Vámonos al punto de accidente metafísico. La siguiente, por favor. Prosti, esta es la expresión que utiliza en griego Aristóteles para señalar lo que se ha traducido, a mí me parece, con bastante simpleza y con poco respeto. Prosti. En Aristóteles la expresión prosti hace referencia a un orden, pero en español y en inglés ha sido traducida como relación o relation, pero también relativo o relatives, ¿no? En inglés, por poner solamente dos ejemplos de idiomas. Considero que que en ambos casos está esto equivocado. Es bastante pretencioso por mi parte decir esto, pero asumo las consecuencias. Lo correcto sería, en lugar de decir relación, lo correcto sería con ordenado respecto de. En algunas traducciones se hace uso de esto, pero se hace uso de esto a la luz de la sintaxis que va el traductor encontrando en las obras aristotélicas. Cuando se traduce como concepto de accidente, no, se le pone nada más de la otra manera. Continuamos a la otra, por favor. Prosti, es decir, todo ente está, autos, la expresión de ente, todo ente está y se dice respecto de otro o con orden a otro. Este es el sentido de prosti o relación, con orden a otro, que al menos nos aparece de entrada en Aristóteles. Aquí yo planteo una sospecha. El mundo, cosmos, está ordenado genitivamente, es decir, de A a B. Y con ello existen vínculos entre los entes con al menos un grado mínimo o máximo de proporción. Ojo con el concepto de proporción. Lo estoy planteando aquí como una razón, en ese sentido, porción, es eso. Una razón en términos cuantitativos es una medida y en términos cualitativos es una especificación distintiva, ahorita me detengo con eso, que sirve de enlace entre al menos dos entes ordenados. A ver, quiero detenerme un poquitito ahí para que tenga más sentido lo que estoy planteando y pueda explicarme mejor. El concepto derivado del latín de proporción, que tiene su traducción directa de analogía, en el asunto griego
analogía, pues es básicamente una razón vinculada vinculada de una manera con otra cosa. Proviene de logos, ¿no? Y justamente en términos generales y formales, la razón siempre es una porción, algo en particular, algo ya determinado, digamos que un tipo de medida, o, esto es lo que quiero, a lo mejor aquí me detengo un poco, una especie. Ojo, acuérdense que especie es el concepto latino para poder traducir el de eidos. Y esto básicamente es figura. Pero justamente para Aristóteles esta figura se distingue de todas las demás y le llama especie, que coincide con otras para formar un género. Entonces, cuando yo tengo una porción, es decir, una medida, pero no cuantitativa, sino en términos de figura, establezco un punto de comparación y este punto de comparación es mi razón para enlazar con otros entes identificados que tendrán una vinculación, que tendrán una semejanza o una desemejanza con otros. Entonces, en este punto, cada vez que yo planteo que el mundo es un cosmos, el mundo es un orden y que está ordenado genitivamente, es decir, que las cosas pertenecen a otro conjunto identificado, el que las engloba, lo que estoy aquí señalando es que esta manera de organizar, que va muy de la mano con la teoría de conjuntos, que va muy de la mano también con el silogismo aristotélico, al menos así de manera muy burda, lo que estoy señalando es que lo que hay, ontológicamente hablando, lo que hay está siempre en relación con otras cosas. No necesariamente tendrá que ser con orden a otro. Puede ser otro tipo de relación y no nada más así, como si fuera una serie secuenciada de números ordinales, primero, segundo, tercero, o uno, por ejemplo, lo alto respecto a lo bajo, lo ancho respecto a lo delgado. No, no nada más así. Hay una razón que sirve de punto de comparación para señalar una especie distintiva de las demás. Ahora, vamos a ver lo que sigue porque empieza a complejizarse un poco la explicación. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Relación, entonces. El concepto de relación proviene del latín y no significa con orden. Esto es lo interesante. En griego sí, el prosti, pero el concepto de relación en latín no significa esto. Ni tampoco significa A de B. En latín significa relato relato que A lleva a B, pero ese lleva es enfático, está reiterado el asunto. También significa conocimiento que A soporta en B, ¿sí? Que lo mantiene estable, que le da permanencia. La relación, como concepto, tiene este origen. Es transmisión de algo a otro algo reiteradamente. Se sostiene esa transmisión. Ahora, este es uno de los puntos a seguir, no lo perdamos de vista. Siguiente diapositiva, por favor. Hay que problematizar el asunto. Aquí es donde yo encuentro el verdadero problema. Hasta este momento, no existe un concepto en griego que sea traducción fiel de relatio en latín. Eso está bien pesado decirlo y les digo, les reitero el asunto, asumo consecuencias. Por favor, si alguien me puede sacar de mi error, se los agradeceré un montón. En el griego actual se dice esquesis y fíjense todo lo que significa. Relación, pero también relación sentimental, referencia, relevancia, razón, estado, condición, actitud, disposición. Ojo con esto. Esta parte, este modo de decir en griego esquesis, guarda un estrecho origen etimológico con esquema, figura que hace alusión a líneas y sus enlaces geométricos. Fue el primer acercamiento que tuvo Aristóteles a la idea de morfé. Fue la primera ocasión en la que él empezó a utilizar un concepto para señalar algo que no era necesariamente materia. Esquema. Ahora,
Vámonos a lo que sigue, por favor, siguiente. Entonces hago una apuesta, así, tal cual, ¿no? Apuesto que el concepto griego más cercano al de relación es el de esquema, pero Aristóteles decidió usar morfé como alternativa para hacer referencia directa a la cualidad de la sustancia primera, a la cualidad. ¿Qué entendemos por cualidad? Pues justamente a la especificidad, es decir, a la especie. Ahí, por eso utilizaba morfé, porque estaba empezando a acercarse a esta condición que distinguía a un ente de otros, no por su posición, no por el lugar que ocupan, no tampoco por su pertenencia a otra cosa, sino por la especie que lo distingue. Sin embargo, ese concepto tiene un problema, ¿sí? Aquí viene. Esquema señala una disposición que, les digo, tiene esta connotación el concepto actual de esquesis. Señala una disposición de un orden de entes, ahí está el cosmos, que al guardar una prosti, una analogía de A hacia B, entre ellos consigue una figura que se sostiene. Y aquí entra el concepto latino de relación. Una figura que se sostiene porque está constantemente transmitiendo algo a la otra, de un ente al otro. Dice, y con ello hace posible un nuevo ente. El problema es que morfé cruza la frontera del vínculo acto-potencia, generación-corrupción, lo que permite interpretarlo como carencia de movimiento, carencia de contingencia. Ese es el problema con el concepto morfé. Confunde no contradicción con inmovilidad. Entonces, Aristóteles le siguió por ahí y nos metió en un montón de broncas después de él, sobre todo con la etapa medieval y después con las críticas que va a hacer Bacon, Galileo, este otro Giordano Bruno y todos los demás. Seguimos, por favor, a la siguiente. Hago entonces ahora una segunda apuesta. Vuelvo a apostar que todo ente es porque una relación lo hizo posible. Ojo, no estoy diciendo que ese tipo de relación necesariamente tenga que ver con la primera noción de Proust del con orden a algo, sino algo interno. Algo se conjugó, algo se vinculó, se articuló, se convirtió en un nodo, de tal manera que entre esas dos, entre ese esquema en ese esquema, en una prosti, conjunto con ello, van a generar un nuevo tipo de ente. Un es, llamamos ser a todo tipo de relación. La identidad es un grado, aquí hay una posibilidad de confusión con el concepto de identidad. La identidad es un grado de actualización que una relación alcanza. Ojo, si nosotros tenemos diferentes tipos de relación, cuando entre ellas se sostienen, soy capaz de poder señalar algo como ente. Y en ese sentido mantiene una identidad. No me refiero aquí a identidad, la identidad de una persona, ni la identidad a un grupo social o a una ideología, sino la identidad en el sentido completamente ontológico y neutro. Avanzamos a la siguiente, por favor. Entonces viene estos dos conceptos que yo les había estado señalando que son claves para mí, esencia y posibilidad. Llamamos esencia al grado de relación que permite configurar una identidad. Cuando yo ya puedo establecer que algo es tal cosa, estoy en condiciones de poder señalar que es su esencia. No estoy diciendo que haya dado con la verdad absoluta sobre algo. Recordamos que, bueno, en el momento en que yo creo saber algo, completamente algo, con toda verdad, pues me atrevo a decir que es su esencia. Desde luego que puedo estar equivocado porque puedo estar ignorando o sesgando el asunto, pero me encuentro ya en las condiciones para decir, conozco aquello, ¿no? La misma experiencia, la misma dialéctica de la realidad, nos va siempre colocando nuevas variables, nuevos puntos de comparación
como para poder decir, bueno, lo que yo creía que era la esencia de aquello, no lo es. Pero tenemos ese objetivo. Entonces, fíjense, algo es ente cuando tiene una identidad, porque ha conseguido una relación específica que la distingue. Nótese que la relación específica es en realidad el rasgo que comparten o tejen. Aquí es importante esto, este concepto ejón, ¿sí? Que es otro tipo de enlace griego. Repito, es en realidad el rasgo que comparten o tienen un conjunto ordenado de entes dentro de otro. La posibilidad, entonces, es el grado de identificación o aparición, diríamos también, o acontecimiento de una relación en un ente. Ya tengo identificado un ente, a lo mejor de manera bastante presuntuosa o ignorante o ingenua, pero ya yo puedo decir, no, yo conozco este ente, ya conozco su esencia. Aún así, siempre existe un grado de posibilidad de que otra relación interna o externa le modifique. Y al modificarle, ¡pum!, puede aparecer cualquier otra cosa. O se modifica por completo o aparece algo nuevo. Pero siempre van a existir esa condición de que yo puedo determinar algo y llamarle esencia, aunque no sea la definitiva, y siempre va a existir una posibilidad de que eso se modifique. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, desde luego que apelo a un punto de partida en donde esto tiene mucho más sentido. ¿Se acuerdan de la definición que es yo, más bien, mi entendimiento de lo que metafísica es justamente un sentido de la realidad, un sentido que yo encuentro, ¿sí? Me parece que en la ontología de la multiplicidad múltiple es más sentido esto. La esencia y la posibilidad únicamente son factibles a partir de la ontología de las multiplicidades múltiples. En este sentido, sigo mucho a Castoriadis, sigo mucho a Lambadiou. Ahora, lo que sigue, van a decir ustedes, dice lectura, ¿verdad? Bueno, yo aquí les pediría un poquito de su paciencia. Gerard, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Todavía algo alcanzó? Sí, 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 tranquilo, sin problema. Si Bien. empezamos 20 minutos tarde, hay tiempo, sí. Sin problema. De todos modos, me paras cuando tú lo creas pertinente. Me voy a permitir leerles algo. Espero darle el énfasis necesario para que podamos seguir con el hilo argumental. Empiezo. La razón por la cual aseguro que la propuesta de que la filosofía es no nada más un contenido y un método es pertinente para la filosofía en el sentido que le di de metafísica, de sentido, ¿no? De esta condición de sentido. Bueno, ojo, esta profundidad a la que pretendo llegar es la relación en cuanto a relación que hace posible conceptos, nociones, medidas, observaciones como un conjunto de explicaciones razonadas. Lo que argumentaré en el siguiente párrafo es un paréntesis que considero necesario para resaltar la importancia de la relación en cuanto a relación como sustento de todo modo de hacer filosofía. Empiezo. Todas las leyes científicas actuales y las tesis filosóficas son, permítaseme la expresión, productos conceptuales de un conjunto de relaciones. He acudido a la noción de producto a pesar de su vínculo con el imaginario conceptual que tiene con la economía, porque si se toma en cuenta su raíz etimológica, producere, conducir hacia adelante, se puede identificar la articulación de dos ideas en este vocablo, que son a su vez cada una un imaginario. Me explico. Para los romanos, la palabra producir está relacionada con engendrar. Esta, a su vez, contiene el prefijo latino in, que significa penetrar, ingresar, y el vocablo indoeuropeo gen, que implica familia, linaje, nacimiento, parentesco. Tanto in como gen, conjuntas, aluden a la intervención de un primer algo en un segundo algo con el objetivo de sacar o inferir un tercer algo. Esto es producir. En la misma medida en que lo es el verbo generar en griego. Aristóteles ya había sido suficientemente explícito al respecto
cuando señalaba que engendrar, derivado de generar, significa introducir el nous, el pensamiento, ese primer algo, en la physis, la realidad, ese segundo algo, para deducir algo diferente. Es decir, una explicación de un conjunto de entes relacionados. Para el Stagirita, los entes que en conjunto constituyen un género y los géneros agrupados en otro conjunto están relacionados análogamente, es decir, según proporción. La relación análoga consiste en ese tipo de relación con su género y con su especie, eidos. Para este imaginario que Aristóteles legó al mundo grecolatino, generar o producir implican sacar a la luz algo a partir de la unión de otros algos previos. Pero no todo producto de esos otros algos previos tiene una identidad obvia que lo defina. Es decir, no todo producto es claro y bien definido, y la razón de ello radica en la complejidad de las relaciones que lo conforman y que no han sido del todo identificadas por los criterios epistemológicos que usamos. Ahora bien, identificar las relaciones que conforman el producto es la médula de toda hipótesis y con ello de todo método mismo. Si al menos una relación de este producto no es identificada, metodológicamente se ocasiona un conocimiento incompleto o equivocado. Justo esto preocupó a Sócrates y a Platón. En el diálogo El Sofista se reflexiona sobre el concepto de amatía que refleja precisamente ese problema, es decir, a una ausencia de conocimiento pertinente. Al respecto, el concepto de amatía, que proviene de amatés, significa sin aprender. A su vez, este proviene de uno más antiguo, mat, que significa conocimiento de una figura en virtud de los enlaces entre las líneas que la constituyen y que la convierten en esa figura y no en otra, así como de sus vínculos con otras figuras. Esto último son las relaciones que producen un ente, justo el punto del cual trata esta ponencia. Aquí termina este paréntesis. Ojo, una postura interesante y relevante para el rumbo hasta ahora recorrido aquí es la de Pedro Gómez Danés, quien señala, por cierto fue maestro mío, quien señala que la relación debe ser entendida como un trascendental del ser y no solamente como un accidente aristotélico. Pero Pedro Gómez Danés propone que la relación así considerada es inherente al ser, se identifica con el ser mismo en su orden de verdad, belleza, bondad y unidad. ¿Qué significa esto? Considérese lo siguiente. Gómez nos dice que, cito, Aristóteles denomina a la forma del principio de animación, de unidad y podríamos añadir de relación, pues el ser no es estático, siempre será un ser siendo. Ahora bien, la expresión ser siendo también es asumida por Cornelius Castoriadis. Para explicarla, acudo al análisis que él presenta de la oración fúnebre de Pericles. El pasaje conocido reza: nosotros amamos la belleza y nosotros amamos la sabiduría. Cierro ahí lo del pasaje de Pericles. Esto es importante, según Castoriadis, porque cuando se acude al texto en griego, se hacen notar las implicaciones ontológicas de esas frases que no se encuentran explícitas en el lenguaje moderno. Castoriadis escribe su ensayo originalmente en francés, pero al ser una lengua romance como el español, se puede traspolar su ejemplo. Veamos. Los verbos, en las lenguas romances, no permiten la separación del sujeto nosotros y de un objeto. Por ejemplo, la belleza o la sabiduría, exterior a ese sujeto nosotros. No son verbos transitivos y ni siquiera son simplemente activos. Son al mismo tiempo verbos de estado. Como el verbo vivir designa una actividad que al mismo tiempo es una manera de ser, o más bien la manera en virtud de la cual el sujeto del verbo es. Pericles dice: vivimos en el amor de la belleza y de la sabiduría y en la actividad que suscita este amor. Vivimos por la belleza y la sabiduría, con ellas y a través de ellas. Aquí termina la cita de Castoriadis. Es decir, Castoriadis asume que existen algunas expresiones verbales en el griego clásico que reflejan no solo algo, el objeto, sino el acto mismo de implicarse, es decir, inmiscuirse directamente con la actividad en algún grado evidente que aplica en ese verbo de estado. Es decir, en este caso se trata del vínculo que la sociedad griega clásica sostuvo, señala Castoriadis, con un modo y un proceso de ser expresado en el verbo de estado filosofar, ser filósofo. En ese sentido, Castoriadis no considera que el verbo de estado señale un modo estacionario de ser. Me atrevo a sugerir que Castoriadis pensó en una perífrasis verbal de gerundio
para señalar el carácter del verbo griego dicho por Pericles y que él asocia con el imaginario instituido de aquella sociedad griega. En lugar de vivimos en el amor, podría haberse traducido como vivimos amando o amando vivimos. Aquí Gómez Danés y Castoriadis coinciden. Pero ¿por qué Gómez Danés traduce toón específicamente al gerundio? Es decir, la expresión ser siendo en lugar de sido, que es propia de la traducción literal de toón. Considero que Gómez lo hace así porque sabe que el participio toón implica límite a la acción del ser. Para entender mejor esta postura, nótese lo que Juan Pablo Emanuel Esperón afirma. Cito, pensar la diferencia ontológica significa que hay que comprender al ser del ente como genitivo, objetivo y genitivo subjetivo a la vez. Es decir, aplicarle un participio. La noción de participio significa participar de la acción verbal del ser. Es decir, se le da un límite al ente cuando señala a qué pertenece, a qué puede relacionarse. Por tanto, debido a que el participio antiguo fungía como verbo, en este caso de estado, y al haber dejado de serlo en el español moderno, ha caído en el olvido la función participativa que tenía. Así, Toón planteaba una referencia o sugería un límite al ser. Esto permite colegir que, según lo señalado hasta aquí, el ser ente, Toón, se puede pensar de dos formas, como ser sido, o bien, como señala Gómez Danés, como ser siendo, como movimiento en el sentido de tránsito de acto a potencia. Sin embargo, en donde adquiere mayor solidez la traducción de Gómez es cuando se asume como expresión de tránsito, y esta postura la justifica en su teoría de la relación. Al respecto nos dice, la relación es intrínseca al ente, y bajo dicho aspecto nos atrevemos a afirmar una relación esencial. O sea, no puede todo ser en el mundo no estar en relación y dicha relación parte desde su misma esencia. Dicha relación esencial es intrínseca al acto y a la potencia en la unidad. O sea, es a la esencia y, sin identificarla con el ser, podemos decir que es concomitante al ser. Nos referimos a aquella relación de existencia sin la cual todo sería estático y sin la cual la permanencia de existencia parece no sería posible, pero mediante la cual todo existente es dinámico acorde a su mismo modo de ser. Lo que Gómez Danés traduce como ser siendo, que es el ente en cuanto ente, adquiere en esta ponencia un significado más amplio, que el ente es el producto de un conjunto de relaciones. Desde el punto de vista de la ontología de la complejidad, por ejemplo, de Edgar Morin, señalo que el ser es un producto del entramado de relaciones complejas. En efecto, la relación como concepto ontológico complejo se refiere a las aperturas y los cierres en sí mismos de la realidad. Esta complejidad de aperturas y cierres pueden ser identificadas en grado aproximado, lo que permite que la relación en cuanto a relación pueda mostrarse como una función que dé unidad y permita establecer por medio de analogías las identidades y las diferencias que definen a un ente cualquiera. Es decir, cualquier relación de relaciones produce al ente y este puede ser material o ideal. De ahí que adquiera más sentido una lectura de Aristóteles como sigue. Asumir que usía, sustancia, es el producto de relaciones en el ámbito teorético, es decir, explicativo, pero no material, pues así cometería falacia de hipóstasis. No concebirlo así es quizá el error que cometen los comentadores especialistas, pues asumieron que el ente llamado usía vendría a ser un término denotativo, pero pasaron por alto la red de relaciones que lo configuran y que en lugar de volverlo exclusivamente denotativo, en realidad lo convierten en explicativo. Esto significa que para estudiar un ente es indispensable asumir ontológicamente una multiplicidad múltiple que lo compone. Esto implica que el primer tipo de relación originaria es la relación de coexistencia y que llamo primer conector, el cual hace posible un grado de máximos y mínimos para toda relación. El grado posible se identifica con la identidad, o en acto, diría Aristóteles. A eso le llamo esencia de un ente, el cual formalizo de una manera ahí un tanto pretenciosa, acudiendo a la lógica. En otra ocasión podríamos hablar de esto. De ahí que, así como la unidad es al ser y la relación es al ser en cuanto ser, dice Gómez, por ejemplo, por lo que la relación como concepto metafísico alude a la esencia de un ente. Ahora bien,
en virtud de que todo ente es un ser siendo o ser sido, es decir, como un verbo de estado, deduzco que se trata de una relación producto de otras relaciones. En otras palabras, en la multiplicidad múltiple, el ser es producto de una relación de relaciones. ¿Cuál es el detonante para que una relación de relaciones delimite a un ente? La porción, apuesto yo. Y este es el concepto que desanuda toda la propuesta de trabajo. No les quiero aburrir con lo que sigue, que sería más lectura al respecto. Me voy a la presentación, por favor. Y en la que sigue, ¿qué planteo entonces? Que la filosofía es cuestionamiento y postura. Implica la explicación racional que da sentido de cualquier mundo ontológico posible. No es causalística ni dogmática. La filosofía tiene métodos específicos, cuestiona todo, incluso a ella y a sus métodos. Responde radicalmente a sus cuestionamientos con la expresión X es y puntos suspensivos. Fíjense, X corresponde al ente, es corresponde a una relación vuelta explícita. Los puntos suspensivos corresponden a la explicación, es decir, explica una esencia o una posibilidad. Cuando alguien entonces entra a filosofar y a partir de un método en concreto, puede ser dialéctica, puede ser analítica, puede ser fenomenología, hermenéutica, ¿qué hace? Pues justamente le da contenido a la expresión X es, puntos suspensivos. Esto es tal cual, tal cosa. Esto otro es esta otra cosa. Explicación entonces significa aquí exposición de razones o porciones que me permitan analogar, que señala condiciones y conexiones a partir de reglas y perspectivas. Y bueno, ahí hay otra parte más en la diapositiva, pero ya no corresponde, solamente son citas que me guiaban a mí. Y aquí me gustaría ir cerrando. ¿Podríamos quitar la presentación, por favor? Gracias. Ir cerrando el asunto. ¿Qué propongo? La relación es lo más difícil de explicar porque aún se nos está escapando. Decía Meyasu en este ensayo que nos mandó para la revista, no he podido responder a la pregunta más importante, ¿no? Sigo nada más encontrando la contingencia, la necesidad de la contingencia, pero no más. Y en este sentido yo coincido con él, coincido también con el punto de que no podríamos hacer metafísica tratando de encontrar una ecuación que me explique absolutamente todo. El mismo Castoriadis, por ejemplo, dice, eso no será posible nunca. No hay una fórmula que explique el universo entero en su orden y en todas sus posibilidades. Entonces, si la contingencia es necesaria, el punto está aquí en que esa contingencia, cambio, movimiento, que puede ser y no puede ser, que podemos especular al respecto de este poder ser y no ser, es justamente la apuesta que hacemos cuando decimos algo es esto, su esencia, algo puede ser esto otro, posibilidad. Y esos dos conceptos son el producto o el resultado de relaciones. Cuando yo señalo una esencia, que algo puede ser, o cuando señalo sus posibilidades, que algo puede ser otra cosa, lo que estoy señalando es su ser, así, su ser. Si yo me concentro en el ser de manera así muy tradicional y digo que es el fundamento, en realidad no estoy diciendo nada. Si me planteo entonces que la relación es el fundamento, parece que tampoco digo nada, pero sí me permite al menos plantearlo justo como señala Badiou, agarrar un signo sin significado, algo que me permita, a partir de su iteración, ir encontrando sentidos y que sean no triviales. Esta forma de plantearlo, que me parece que es similar a la que hace él, es una apuesta que estoy haciendo, es apostarle a equivocarme garrafalmente, pero me parece, por ejemplo, cuando yo leo a Meyasu, cuando leo a Harman y a otros más, que todo lo que hacen, todas las propuestas que hacen, todas las deducciones a las que llegan, no las harían si no fuera posible relacionar unas razones con otras que están manejando ellos ahí. La contingencia misma es un producto de relaciones.
la bronca, la grandísima bronca está en todavía saber qué es una relación, porque siempre estamos acostumbrados a creer que en una relación está al menos dos entes, uno en un extremo y otro en un extremo. Bueno, ¿qué pasa si agarramos a la relación como relación misma y sin considerar los supuestos opuestos que estarían vinculados? Concentrarse en eso en cuanto a relación, para mí es la tarea, al menos en mi proyecto, más importante. Gracias por escucharme y pues disculpen ahí el formato. Me hubiera encantado estar allá con ustedes. Nos habríamos ido de aquí a dónde, no sé, ¿verdad? Pero nos habríamos ido a divertir más de rato. Gracias, eso es todo por mi cuenta y pues atento a sus comentarios. Muchas gracias, José Luis. Abriré la luz porque creo que nos está haciendo. Sí, no les veo. Para poder tener, pero quizá ahora mejor, aunque no te veamos tan bien. Perdón. Muchas gracias, José Luis. Precisamente cuando le solicité, lo digo para reconocerle el valor, ¿no?, de lo que nos ha planteado, cuando le solicité participar, le dije, exponnos, sé que estás trabajando precisamente estos intentos realistas o no, tu propia línea, exponnos tu propia línea, no hay que centrarte en otros autores, y lo ha hecho, y la verdad es que pues es muy valiente, ¿no?, atreverse también a plantear eso. Entonces, solo para reconocérselo. Y dicho esto, pues damos la palabra a quien quiera intervenir. Muchas gracias, José Luis, por tu intervención, muy interesante. Sí. Gracias. Bueno, yo no sé si escuchas algo. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, gracias. Gracias por la intervención. Igual es difícil poder seguir todos los puntos con toda la precisión, a lo mejor que un comentario demandaría. De todos modos, yo quisiera preguntarte, entiendo lo que dices, me parece bien, ¿no? Lo que yo quisiera preguntar es, ¿cuál es el dominio en el que aparece la relación? Porque, por ejemplo, en el caso de Harman, no hay relaciones reales, solamente hay relaciones sensuales. En el caso de Meillassoux, el asunto es pensar la no relación entre sujeto, no sé si no es la relación, sino el sujeto o el objeto sin relación con el otro, ¿no? Ahora, en estos usos de la palabra relación, pues hay al menos dos posibles sentidos, ¿no? Relaciones reales y relaciones ideales. Entonces, ¿hasta qué punto? Y bueno, en tu exposición, sobre todo en la primera parte donde te refieres a Aristóteles, pues parecería que la relación tiene un carácter de real, pero al mismo tiempo, ¿no?, y esto parte pues de la ambigüedad de la filosofía de Aristóteles, que se mueve entre la ontología, la metafísica y la lógica. Después, cuando estás hablando de dar razones y de explicar, bueno, ahí parece muy claro que tenemos relaciones, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo piensas tú, o si comprendes tú alguna diferencia entre relaciones ideales y relaciones reales? ¿O relaciones entre las cosas y relaciones entre las cosas para nosotros, en tanto que damos sentido? ¿Y cuál es la relación, o de qué naturaleza es la relación entre relaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, si tomamos relaciones reales y relaciones ideales, el vínculo entre unas y otras es real o es ideal, ¿no? Porque podría ser muy la diferencia no venga al caso, hay relaciones en general y ya, pero me parece que es interesante pensar que si nosotros intentamos captar relaciones en lo real, relaciones de lo real, lo que estamos haciendo es mapear una relación. Y en ese mapeo de relaciones, pues bueno, tenemos una especie como de función, pero bueno, ahí se trata de un acto cognitivo. Ahí, no sé si lo hayas discutido o leído alguna vez, pero me parece interesante. Neff, este pensador francés, N-E-F, Frédéric Neff,
Y él tiene un libro que se llama así, el anti-Hume. Porque bueno, Hume es el gran afirmador de que no existen relaciones reales. Ujú, Y ujú. relaciones con el entendimiento. Pero dice Neff, le parece que una teoría realista tiene que aceptar que las relaciones no solamente las pone la inteligencia, o sea, el understanding o el verstand, sino que hay relaciones reales. Y las relaciones Ujú. reales, él no las entiendo, no me acuerdo la terminología, no dice campo, dice las relaciones reales serían nexus. Porque una relación real es un enlace químico y una relación formal, pues es una relación, una conjunción lógica, ¿no? Y o implicación material, equivalencia. ¿No? Entonces, bueno, para resumir eso, hay distinción entre relaciones reales y relaciones ideales, y tu crítica, Meliasú, sería porque él usa las relaciones para argumentar o porque piensas que tiene que haber necesariamente relaciones metafísicas entre las cosas, y cuál es la relación de eso con su teoría de la contingencia. Bueno, más o menos. Ujú. Sí, sí, gracias. Respondo a esta, ¿no? Supongo. Sí, adelante. Bien, gracias. Sí, fíjate que este tipo de planteamientos me los también he hecho. Eh, a mí me parece, porque luego también uno de los puntos que son críticos aquí es que incurramos en un relativismo, ¿no? Al más estilo puro, ¿no? Criticado desde hace más de 2000 años. El punto está en que me parece que la relación o las relaciones no son más que conceptos que nosotros acuñamos para poder señalar lo que pasa independientemente de nosotros. Ahora, justamente ese vínculo tipo correlacionista que estaríamos haciendo también es real, ¿no? O sea, pasan allá, justamente están pasando en el momento en que yo las identifico y acá de manera ideal también están sucediendo. O sea, el hecho de que puedan dividirse en reales o ideales no les quita que sean relaciones. Este punto en particular de aquí me pesco de Nicolai Hartmann dice, son, ¿no? Son y punto. El otro asunto sería tratar de prestarle más importancia a una respecto a otra, una especie de importancia o epistemológica o axiológica, que terminaría por menoscabar y confundir, o podremos decir, por establecer falsas analogías entre una y otra cosa y deducir de ahí, falazmente otra vez, otro tipo de consecuencias. A final de cuentas, lo que tenemos nosotros que hacer aquí dentro del área de la filosofía es explicar algo, ¿no? Y esa explicación, cuando encuentra un sentido que nos permite establecer una línea conductora, es a lo que llamamos metafísica. Me parece que la relación está justamente como concepto filosófico en esa línea metafísica. Independientemente de las que existen, independientemente de las que podemos nosotros construir en correlacionismo o subjetualidad, la especulación misma, o más bien la relación desde la filosofía, es una especulación. Estamos constantemente haciendo esos vínculos o esas relaciones o esos nexos o esos nodos que nos van a dar nuevos seres explicativos, nuevos entes, en este caso pueden ser cognitivos, pero también pueden ser entes o emocionales o vivenciales, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Que coincido con Meyasú en que el punto es que hay necesidad de contingencia, pero la contingencia no es más que la expresión de un intercambio de relaciones constantes, en donde una cosa es, y nosotros especulativamente hablando, podemos deducir lo que podría haber sido o lo que no es, independientemente de lo que suceda. Él es muy claro con eso. Nosotros, nuestro pensamiento en realidad no modifica las leyes de la física, siguen ellas. Solamente encontramos nexos distintos entre ellas de vez en cuando. No dependen de nosotros, ¿no? Eh, Espero no haber extendido, no haber dado tanta vuelta, pero yo creo que el dominio en donde aparece la relación es un dominio completamente transversal, atraviesa prácticamente todo. Y yo soy de la idea de que, pues, intentamos explicar la realidad, ¿no? Esta realidad que, pues, ahí está y nos iremos nosotros y ella seguirá ahí. Al menos eso es lo que podría decirte por el momento. A ti. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguien quiera tomar la palabra?
Yo por mi parte no irá tanto al argumento, que me ha parecido muy interesante, sino pues algunos detalles, alguna cuestión que salió. Al principio hablabas del Heidegger, de la espada de Damocles, ¿no? Que tomó la Ajá. decisión y sacó, si no entendí mal la metáfora, no sacó la relación y solo se quedó con el ser, pero sin embargo, quizá yo te entendí mal, ¿eh? Pero me parece entenderlo por acá. Y sin embargo, precisamente, que también me parece que un poco así lo lee Castoriadis en muchas ocasiones, que lo estabas citando, ¿no? Y sin embargo, Ujú. Heidegger insiste en muchos lugares que el ser del que está hablando es un ser transitivo, ¿no? Precisamente es un ser que no puede quedarse en una cosa siendo, sino que es este ser de algo a otra cosa. Precisamente esta relación en parte constitutiva, yo creo que estabas hablando ahora al final, ¿no? Esta relación Ujú. de precisamente una cosa siempre es es a otra cosa, ¿no? Es hacia otra cosa, para decirlo ya con Nancy, pero que sería ese ser transitivo que Ujú. Nancy está retomando de Heidegger, ¿no? Entonces, solo un poco eso, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto que se está planteando no sería también leíble desde ese ser transitivo, de este ser, de este constante hacia, de cada cosa que sea, necesariamente es hacia otras cosas? Y por otro lado, si hubiera este paralelo que estoy haciendo, que no sé si está o no, pero si lo hubiera, precisamente, ¿cómo evitaríamos ese problema, en cierto modo, de precisamente el ente no es el ser, no es su relación, a pesar de que el ente sea siempre en relación, pero está abandonado de su relación? Es decir, lo veo como separado de la relación y por eso lo confundo con objetos y confundo el objeto con la relación, cuando la relación es otra cosa, ¿no? En ese intento de pensar la relación por sí misma, ¿no? Que se está planteando hasta qué punto realmente podría llegar a ser accesible algo así como la relación a sí misma, y no es necesario pasar por el ente que queda abandonado de la relación para poder dar cuenta de esas relaciones. No sé si me Ujú. expliqué, si me fui mucho a otra cosa, pero por ahí iría. Sí, sí, fíjate que a mí me parece que saca de momento a la relación de la ecuación, si lo decimos de esta manera, ¿no? Aunque estoy abusando del concepto, si lo saca de la ecuación a la relación, se queda con la especulación directa sobre el ser y no encuentra la posibilidad de dar con él más que cuestionando al ente mismo. A mí me parece que lo que produce esto es que se planteen otras alternativas a la filosofía como especulación e incurran directamente en en el método de la hermenéutica, que más adelante Gadamer va a solidificar, ¿no? No creo que tenga que ver con eso, no creo que tenga que ver con hermenéutica estrictamente hablando, al menos de nuestra labor filosófica, sino más bien como explicación, de tal manera que pues no podríamos concentrar la especulación filosófica en una relación física identificada en un laboratorio, ni tampoco en una relación gramatical, en un texto, sino más bien aventurarnos eh, con la relación como concepto absoluto, eh, irnos hacia allá. Y en ese sentido me parece que estamos dando la respuesta que estaba buscando Heidegger, que él encontró muy fácilmente saliéndose más allá del ente. Eh, Aquí está involucrado, en todo caso, también el ente, eh, porque ente mismo, la expresión ente mismo, es producto de especulación filosófica. No identificamos un ente como tal, sino más bien cosas, objetos en el mundo. Eh, y, y yo creo que aquí reside, me parece, la dificultad filosófica que planteamos quienes estamos tratando de hacer ontología, metafísica, este tipo de especulación, porque luego los conceptos utilizados no necesariamente van a tener un correlato, no necesariamente van a tener una denotación. Y ahí es donde tenemos que saber trabajar con esos, de inicio, signos vacíos y reconocerles en su forma la potencialidad que ofrecen para poder encontrarle otras explicaciones completamente en el ámbito especulativo de la realidad que intentamos comprender.
Va más o menos por ahí lo que te podría decir por el momento, también con el riesgo de haberme desviado un poquito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, no sé si alguien, una cuestión más. Pues muchas gracias, doctor Cisneros, por esta ponencia honesta, ¿no? Precisamente desde sus propuestas, con el valor de asumir eso. Muchas gracias y Gracias. bueno,